Cantabiblia.com. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y me hizo sacar desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios. Sin duda, una de las tareas más difíciles que enfrentan los cristianos es el esperar. Y por qué no decirlo, es una tarea que también atañe a todo aquel que se encuentra en el mundo, no solamente al cristiano. En el mundo, las personas esperan a que una obra prominente de Dios intervenga en sus vidas. Por supuesto, la mayoría de ellos no esperan a Dios más que de una manera ilusoria e interesada también, sabiendo que su deseo no se encuentra con el Señor, pero esperan que aún el Señor apruebe su pecado y en medio de eso Él envíe su rescate. El Señor, en medio de su gracia benevolente, en muchas ocasiones envía su rescate. Pero no es así para con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está esperando para ser perfeccionado en uno de los frutos del Espíritu Santo, en la paciencia. Y Dios utiliza la espera como un antídoto contra el veneno de la impaciencia, permitiéndonos entonces experimentar un poco de lo que significa descargar toda nuestra confianza, esperanza y seguridad en Dios,
Dios es aquel en quien nosotros podemos esperar con total confianza, con seguridad, y nos coloca en situaciones adversas y nos forza hasta lo máximo, hasta el punto de quiebre, para que nosotros veamos en Él el rescate de nuestra vida, el rescate de nuestras almas, cuando bien a Él le pareciese. Nuestro salmo el día de hoy es un compendio entre la satisfacción de esperar al Mesías y la prueba ejercida por Dios hacia la vida de sus hijos, para que ellos entiendan y comprendan de aquí este fruto precioso que es la paciencia. Para Dios no es complicada la paciencia, Él todo lo controla. De hecho, Él se encuentra por encima del tiempo. Para Él el día de hoy como el día de ayer fue exactamente igual y el día de mañana también está igual. Él ve todo en tercera dimensión. Por ende, Él no se encuentra limitado por las cosas que nosotros nos encontramos limitados. Pero, sin embargo, aún así, Él utiliza esto para que nosotros obtengamos un poco de confianza en Él. Confiamos en Dios. La paciencia nos muestra dicha confianza. La desesperación nos muestra nuestra debilidad. Gloria a Dios por eso. Quiero pedirte que me acompañes el día de hoy al Salmo número 40. Salmo número 40. Dice el Salmo número 40. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Nuestro salmo tiene una cierta confluencia entre aparentemente dos ideas separadas. Por eso, entre los versículos 13 y el versículo número 17, parece que hubiese un salmo distinto. Y de hecho, en el libro 2 de los salmos, en el Salmo número 70, esta expresión entre el versículo 13 y el versículo 70 es casi idéntica. Esta afirmación parece que muestra esa cierta naturaleza dividida de nuestro salmo y que fueran dos salmos distintos que fueron
afirmados en uno solo o colocados en un solo salmo. Aún así, la segunda parte de nuestro salmo y la primera tienen una relación crucial que no debe ser pasada por alto, y lo veremos en un momento. Luego también nuestro salmo es un salmo que se dice que es de David, que debía ser cantado, por eso va dirigido al mismor o al músico o al menasaj o al músico principal. Este músico principal no se refiere exactamente a quién es, pero por lo menos algo tenemos claro dentro de nuestro salmo, que a medida que va apareciendo la mañana, el sol va brillando y las estrellas van desapareciendo. Es decir, que es necesario que nosotros veamos la luz que resalta y brilla de nuestro salmo, aunque eso haga desaparecer las estrellas. No podemos contentarnos con ella. Si tenemos una estrella mayor, el sol, que iluminará sobre nuestros rostros. Y eso es lo que pasa dentro de nuestro salmo. Algunos, como por ejemplo Charles Spurgeon, han decidido lanzarse totalmente al lado del sol. Parece que las estrellas han perdido total significado para él. Por eso decide mostrar solamente a Cristo en todo nuestro salmo, obviando las estrellas. No podríamos reclamarle por una actitud como esta. ¿Quién no quisiera más bien estar frente al sol que ha calentado nuestro ser en vez de frente a las estrellas que nos hielan y nos ponen fríos? Algunos más han decidido saltar totalmente al desprecio de las prácticas de adoración en el templo. La razón es una afirmación que se encuentra dentro de nuestro salmo. Pero nuevamente, tal cosa parece que nos dejara totalmente helados en vez de darnos el calor de la esperanza que viene para nosotros. Ambas cosas deben mantenerse en equilibrio. Aunque no podríamos culpar al uno o al otro, sería mejor disfrutar el deleite de ver las estrellas desaparecer mientras vemos el sol saliendo en la aurora, en la mañana. Nuestro salmo tiene una división sencilla realmente. Por lo menos sabemos que hay un salmo entre el verso 1 y el 12 y que hay una segunda parte de nuestro salmo que parece recapitular algunas ideas entre el verso 13 y el verso 17. Esa expresión, como lo dije hace un momento, es extraída en su plenitud y en su literalidad y pasada luego al Salmo número 70, lo que confirma que los autores del segundo libro de los Salmos ya conocían el primer libro de los Salmos. Pareciera que fuera una colección de himnario tras himnario y que el libro de los Salmos estuviera condensando 4 himnarios distintos. Y sabemos que el autor del libro 2 de los Salmos, al menos el Salmo 70, ya conocía este salmo cuando lo escribió. Y probablemente él extrajo el salmo para cantarlo de una forma distinta. Hay canciones que se cantan distinto en diferentes formas de rítmicas, en diferentes estilos musicales. Posiblemente eso es lo que sucedió con nuestro salmo. Pero bien, cuando nosotros entramos a nuestro salmo, nos damos cuenta de que la humanidad de David está mostrándole la riqueza de una persona que espera en el Señor. ¿Se le ha dificultado a usted esperar en Dios? ¿Esperar a que Dios haga la obra en su matrimonio? ¿Que Dios haga la obra en su trabajo? ¿En la conversión de sus hijos? ¿O en su educación? Que el Señor haga la obra en la actitud de su esposo o de su esposa. Que el Señor haga la obra en su economía. Que el Señor haga la obra en su salud. ¿Se le ha dificultado a usted eso? Sí. No es la única persona que eso se le dificulta. Para el corazón de los seres humanos, que es un corazón fugaz, que es un corazón ligero, el esperar es un asunto difícil. Muchas veces ha sido retratado en los Salmos, ya lo he mencionado varias veces hasta ahora. La dificultad que significa esperar en el Señor, esperar en su obra maravillosa, en su obra preciosa. El salmista también experimentó esto.
En muchas ocasiones él rogó a Dios que ya interviniera y le pregunta, y de hecho le reclama a veces diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me entregarás a mis enemigos? ¿O hasta cuándo esperarás para mi rescate? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? Es una expresión que muestra la dificultad que es esperar. Esperar es un asunto complejo, difícil, casi imposible, a no ser que la obra del Señor sea hecha en nosotros. Pero mira, como nosotros nos damos cuenta dentro de nuestro salmo, esperar tiene algunos grandes privilegios, algunos beneficios esenciales para el creyente. Esa espera no es un asunto que nosotros debiésemos pasar por alto, pero porque trae a nosotros frutos de justicia. Escucha lo que él dice. Me hizo sacar del pozo, primer fruto de la espera. Segundo, puso mis pies sobre peña. Tercero, enderezó mis pasos. Cuarto, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Si usted se da cuenta, estas cuatro expresiones son fruto de aquel que espera. Esperar en el Señor produce en nosotros un rostro nuevo, un ánimo nuevo, sobre todo cuando vemos su rescate, cuando vemos su ayuda, cuando vemos su liberación, cuando finalmente somos sanos, cuando vemos nuestro matrimonio en un escenario totalmente distinto al anterior, cuando vemos nuestra salud en una condición mejor, o cuando vemos nuestra economía por fin estable después de mucho tiempo. Allí nosotros vemos el fruto de esperar en el Señor, un fruto maravilloso de aquellos que están en Dios. Un verdadero adorador es una persona que ha aprendido a esperar en el Señor pacientemente. ¿Recuerda el fruto del Espíritu Santo? El fruto de la paciencia, el fruto de la longanimidad. Esta afirmación, que parece reiterativa, también muestra como un escenario distinto, pero ambos como conclusión de lo mismo. La paciencia y la longanimidad son dos cosas que confluyen hacia el mismo lugar. Son dos rieles de la misma carrilera que van hacia el mismo lugar, hacia la gloria del Señor. ¿Por qué ser impacientes cuando sabemos que aquel que lo controla todo ya sabe cuál es nuestro futuro y nuestro pasado? Y que Él ha prometido que nuestro futuro es bueno y no malo. Después de que Él ha dado esta afirmación maravillosa con respecto al fruto de una persona que espera en el Señor como un verdadero adorador, Él entra a mencionar la bienaventuranza del hombre. Esta forma bienaventurada nos recuerda al Salmo número 1, que menciona la diferencia entre el justo y el impío, en el cual se menciona que el justo tiene la ley de Jehová constantemente en su mente, que la tiene y en ella medita de día y de noche, y que en ella se encuentra su delicia. El salmista nos dice en esta sección del Salmo que es bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y que no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Qué relación tiene esto con la paciencia? ¿Qué relación tiene esto con el esperar al Señor? Bueno, por supuesto. Lo que él está diciendo es que es bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Una persona que no espera la liberación del Señor, que no tiene paciencia mientras el Señor obra en su vida, es una persona que no ha descargado en el Señor su confianza. Una persona que luego intenta por sus propios medios, en sus propias fuerzas, solucionar las cosas, en sus propias fuerzas, hacer esto o aquello para solucionar su problema, es una persona que no ha sido perfeccionada en el Señor y que, por supuesto, no ha descargado su confianza en el Señor. Busca soluciones mundanas para tus problemas y te darás cuenta cómo el fruto de ellas no es ningún fruto por el que tú le agradecerás al Señor, sino por el que gemirás, llorarás y te lamentarás. ¿Cuántas veces no hemos experimentado algo como esto? Hemos, por ejemplo, intentado solucionar nuestra vida sentimental
Y Dios nos ha dicho que debemos hacer un yugo igual con personas de su mismo reino, pero no es suficiente que sea del mismo reino, sino que además de eso sea la persona indicada. Y nosotros nos hemos apresurado en decisiones como esas y luego hemos tenido que lamentarlo profundamente. ¿Cuántas personas, mujeres y hombres, que han decidido en su humana inteligencia empezar a establecer una vida sentimental o matrimonial con una persona que no era realmente cristiana, ve luego el fruto de eso, una vida amargada, dolorosa, difícil? Y luego de eso, aparte, en la mayoría de ocasiones tendrá que experimentar una ruptura de esa relación si Dios realmente lo ama. Dos cosas pasan en escenarios como esos. O Dios entrega al pecado a aquella persona que le desobedece, o en su defecto, Dios le entrega la aflicción y el dolor, finalmente trayendo una ruptura a una relación como esas. ¿Cuál fue el punto? El punto fue que la persona no esperó en el Señor como debería haber esperado. ¿Cuántas veces no vemos eso también en nuestra economía? No esperamos la solución de parte del Señor, sino que nos adentramos en deuda tras deuda, una situación tras otra situación, y eso nos lleva finalmente, o nos hace confluir finalmente en la desesperación. Vamos y pedimos al impío, y luego Él se apodera de nosotros. ¿Cuántas veces no vemos eso también en nuestra salud? No encontramos solución en los médicos y el Señor todavía no ha traído sanación. Así que vamos y nos hacemos eco de rituales paganos, de hierbas y bebedizos que no es por la ciencia que hay en la medicina como tal, sino por todo el ritual que viene detrás de ese tipo de prácticas. Y finalmente nosotros mostramos que no tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. ¿Cómo tú sabes si una persona tiene confianza en el Señor? Por la espera y la paciencia que Él tiene para con Él. Luego, las personas que no colocan su confianza en el Señor son personas que finalmente han puesto sus ojos en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba, y no en su Salvador y no en su salvación tampoco. Mira lo que Él dice. Aquellas personas que no han puesto su confianza en el Señor miran a los soberbios y se desvían tras la mentira. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Has mirado al mundo y te has desviado tras las prácticas del mundo para solucionar tu vida? Esto es porque has creído a la mentira. Pero Él dice que a diferencia de ellos, el Señor ha aumentado sus maravillas. La mejor traducción para esto es esa. Has aumentado, oh Señor, mis maravillas. Y Él dice que enumerarlas no puede. Y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Haz este ejercicio ocasionalmente en tu vida. Solamente apártate un poco de tiempo y empieza a enumerar la gran cantidad de obras maravillosas que Dios ha hecho contigo. Piensa un poco en el aire que respiras, el sol, el viento, el agua y cada una de estas cosas maravillosas que hacen que todo funcione en la armonía que debe funcionar y que además de eso seas beneficiario de todo ello. ¿Será que puedes terminar de enumerar las maravillas del Señor? James Frame escribió esto. Es un condensado de su parte. Otro elemento de la grandeza de Jesús como predicador consistía en la grandeza de su dignidad esencial. Era Dios y hombre a la vez. Esto era Cristo como predicador. Es verdad que era más que un predicador, era también un modelo, un sacerdote y un propiciador. Y como modelo, sacerdote y propiciador no tiene igual. Nunca ha habido un predicador como él. He aquí, no refrenaré mis labios, dice el Salmo. Jehová, tú lo sabes. Ni por amor a la conveniencia, ni al temor de los hombres, se quedaron cerrados los labios del Maestro. Sus palabras no variaban según la sazón.
El pobre le escuchaba y el príncipe escuchaba sus reprensiones. Los publicanos se gozaban en él, los fariseos se sentían irritados, pero a todos proclamaba él la verdad del cielo. Fin de la cita. Es cierto, mis hermanos, la forma en la que Cristo empieza a enumerar cada una de estas maravillas que hemos recibido es preciosa. En la forma en la que Él predica, en la forma en la que Él se expresa, en la forma en la que Él asume cada una de estas verdades. Él ha dicho que es bienaventurado el manso, Él ha dicho que es bienaventurado el limpio de espíritu, Él ha dicho que es bienaventurado el pobre, que es bienaventurado el que llora, que es bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. El salmista nos dice que es bienaventurado el que tiene confianza. Esta es una descripción de aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, a la gloria del pueblo de Dios, los que han sido perfeccionados en paciencia. Paciencia en la pobreza, paciencia en las lágrimas, paciencia en la justicia, paciencia en el que tiene esa hambre y sed de ella, paciencia en aquel que es humilde. La paciencia es una característica natural de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Oh, mi amigo, si tú eres pronto para irarte, tienes que cuestionar si realmente en ti hay el fruto maravilloso y excelso de aquellos que son parte del pueblo de Dios, la paciencia. ¿Eres paciente? Si no lo eres, necesitas empezar pronto a perfeccionar este fruto en ti, a alimentarlo más y más, porque la paciencia es la virtud que caracteriza a todo aquel que es parte del pueblo de Dios. Sin paciencia no podrá permanecerse en el cristianismo, sino que se desviará de él, pronto se hará. Luego empieza esta expresión. Ahora empiezan a oscurecerse las estrellas que reflejan a David y empieza a aparecer el sol que refleja a Cristo. Escucha lo que dice él en el verso 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Déjame preguntarte algo. ¿Has leído alguna vez la promesa del nuevo pacto en la Escritura? La promesa del nuevo pacto sugiere y llama a que nosotros entendamos que ahora la ley no se encuentra escrita en tablas de piedra o ni siquiera se encuentra escrita en la Escritura. En aquellas personas que hacen parte del nuevo pacto, la ley de Dios se encuentra escrita en su corazón. Esas personas que hacen parte del nuevo pacto, del pacto en el Señor Jesucristo, son personas que tienen características especiales. Pero ellos de ninguna manera podrían obtener esas características especiales si el mismo protagonista del pacto no tuviese esas características especiales. El pueblo de Israel no hubiese cumplido la ley de Dios si Moisés no la hubiese cumplido. Asimismo también el pueblo de Dios no podría tener la ley escrita en su corazón si el protagonista del pacto, Jesucristo, no tuviese la ley escrita en su corazón. Escuche lo que él dice. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oh, mi hermano querido, usted tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Si ha depositado toda su fe, la fe del corazón en Jesucristo, solamente y solamente porque Cristo tuvo la ley escrita en su corazón también. Impresionante, ¿no cree? El mediador del nuevo pacto, Jesucristo, cuya sangre habla mejor que la sangre de Abel, tenía la ley escrita en su corazón, así como nosotros tenemos la ley de Dios escrita en nuestro corazón.
Somos los beneficiarios del hecho de que Cristo haya atesorado la ley de Dios en su corazón y la haya guardado perfectamente. Jeremías prometía un nuevo pacto, no como el pacto anterior, el pacto de la ley, que dice que aquel que haga estas cosas vivirá por ellas, a razón de que nadie puede hacer estas cosas. Y él prometía un pacto ya que no estaba escrito en tablas de piedra, ni tampoco estaba escrito en un manuscrito, sino que se encontraba escrito por Dios mismo en el corazón de todos aquellos que pertenecieran al pacto. Es decir, que ahora estos que pertenecen al pacto amarían profundamente el cumplir los mandamientos del Señor, no porque pensaran que podrían salvarse, puesto que ya habían entendido que no podían salvarse por el cumplimiento de los mismos. Pero ahora la ley estaría escrita en sus corazones para que la amaran y la atesoraran como la joya más preciada del pueblo de Dios. Nosotros, mis queridos amigos, en muchas ocasiones vemos a Dios de la misma manera que el judaísmo lo veía. El judaísmo veía en Dios el Salvador suyo a razón de que ellos poseían el libro de la ley. Muchos cristianos se creen cristianos por el solo hecho de tener la Biblia. Esto no los hace cristianos. Satanás duerme todas las noches con la Biblia en su mesita y esto no le hace cristiano. Asimismo, mis hermanos, nosotros por el hecho de tener la Biblia, esto no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón. Todo esto gracias a la promesa del nuevo pacto. El nuevo pacto que fue cumplido en Jesucristo. Pero nota la característica natural de aquellos que hacen parte del nuevo pacto y de aquellos que vivieron como en el nuevo pacto, aunque se encontraran bajo la ley. Ellos saben que el sacrificio y la ofrenda del Señor no son agradables delante de Él, sino son hechos con un corazón sincero. Ellos saben que en la disposición del corazón, en la sinceridad y en la actitud del corazón, allí es donde radica la aceptación o el rechazo de Dios de lo que nosotros hacemos. Dios acepta o rechaza tus canciones de acuerdo a la manera en la que tú cantas. Dios acepta o rechaza tus oraciones de acuerdo a la forma en la que tú oras, la sinceridad con la que lo haces. Dios acepta o rechaza la participación tuya dentro de la comunidad de los santos de acuerdo a la actitud con la que tú lo haces. ¿Quién no estaría dispuesto a asegurar que Dios rechaza la actitud de un hijo que viene al culto los domingos solamente porque sus padres le obligan a hacerlo? Por supuesto, Dios no acepta eso como una ofrenda. Eso no hace a ese joven cristiano. Él necesita hacerlo con una actitud verdadera, con una actitud del corazón. Así, mis hermanos, como nosotros lo vemos, Dios está observando primeramente el corazón antes que la práctica como tal. Él observa el corazón antes que el rito. No debemos asumir en nuestro pasaje que Dios desprecia los holocaustos y las ofrendas. Algunos han llegado a esa conclusión. No es realmente lo que está diciendo nuestro autor. Él, al contrario de eso, está mostrando más bien la sinceridad con la que se hacen. En algunos lugares, como por ejemplo en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 15, él menciona que él despreciaría los sacrificios y los holocaustos. Él dice esto. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vuestra vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y esta manera en la que él muestra su desprecio hacia las oraciones, porque él lo dice un poco más adelante, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se da cuenta? Dios desprecia este tipo de prácticas, no por las prácticas en sí mismo, porque Él mismo ha demandado estas prácticas. Él ha dicho al pueblo de Israel que debía celebrar fiesta, que debía sacrificar el cordero, que debía unas nuevas y los días de reposo. Él cada una de estas cosas las demandó. El hastío que Dios siente es por el corazón con el que se hacen las cosas. Dios no recibirá de ninguna manera ofrenda u oración de una persona que la está haciendo con un corazón totalmente adverso. Una persona que viene a ofrendar o a diezmar al Señor con tal de que el Señor le devuelva, no por gratitud al Señor, sino con tal de que el Señor le devuelva o que le haga el milagro. Es una forma despreciable de presentarse delante del Señor. El Señor no recibirá eso como una ofrenda. Luego, ¿quién no diría también que una persona que se acerca delante del Señor en medio de su necesidad económica, a rogarle al Señor que le dé, pero sin ningún tipo de disposición de entregar su corazón al Señor, es algo también despreciable delante de Dios? Sí, mis hermanos. Ese es el tipo de ofrendas a las que se está refiriendo el salmista acá. Él también dice un poco más adelante esto en Miqueas y en Malaquías. Él recrimina las prácticas que el pueblo hace a causa de la intención y el corazón con el que las hace. Nuestro salmista nos está diciendo en nuestro texto que él no se agrada tanto de las ofrendas y de los holocaustos como sí se agrada de que nosotros tengamos abiertos los oídos a su palabra. Y escuche, esta expresión parece que es un momento de iluminación en la vida de David. David ha sido iluminado por el Espíritu Santo y él ha dicho, sacrificio y ofrenda no te agrada, pero has abierto mis oídos. Es decir, que él ha escuchado finalmente que estas cosas no son tan agradables delante de Dios como sí lo es el corazón con el cual se están haciendo cada una de estas cosas. Qué maravilloso, ¿no le parece? El autor de Hebreos toma este texto de manera literal y lo transmite hasta él y lo cita, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está señalando el hecho de que los sacrificios materiales en este mundo, la ofrenda del cordero, los holocaustos y demás, de ninguna manera podían ser agradables delante de Dios para redimir o salvar el alma de los hombres. El sacrificio para ser agradable debería ser perfecto y también eterno. Él nos señala, el autor de Hebreos, que tales sacrificios debían ser nuevamente celebrados año tras año, porque eran insuficientes para salvar a una persona. ¿Se da cuenta del señalamiento de Cristo? ¿Cómo podríamos nosotros aplicar estas afirmaciones que está escribiendo David a su propia vida? De ninguna manera. David seguramente desconocía la profundidad de lo que se encontraba escribiendo y la aplicación de lo que se encontraba escribiendo. Este texto no se encuentra aplicado a David de ninguna forma, por lo menos en lo visible del Antiguo Testamento. En ninguna de las escrituras que David poseía hasta ese momento, que iban al menos hasta los comienzos del libro de Samuel, nosotros veríamos que alguna de esas frases eran relacionadas o proféticas con respecto a David. Pero David está escribiendo algo profético con respecto a su descendiente, a Jesús el Cristo. Oh, mis hermanos, qué maravilloso ver que nuestro Señor Jesucristo no irrumpe en el mundo sin antes haberlo dado a conocer. Y que sin que Cristo hubiese irrumpido en el mundo, nosotros hubiésemos quedado totalmente desprotegidos, incapaces por entrar al nuevo pacto.
Él dice que el rollo del libro decía que Él viene. En múltiples ocasiones, la Escritura nos menciona que nuestro Señor y Salvador viene. Y también nos menciona que Él vendría. Ya lo vemos hacia atrás, pero también lo vemos hacia adelante. Vemos que Él vendrá y lo ha prometido. Y en el rollo del libro, en la Escritura, se encuentra escrito que Él regresará. ¿Tienes tu confianza en Él? ¿Esperas que Él vendrá repentinamente en medio de los momentos difíciles de tu vida? Pero también esperas que Él venga real, literal y físicamente en algún momento de la historia. ¿Esperas eso? Él lo ha prometido y Él lo hará. Es su promesa y Él la cumplirá. Luego Él dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mi hermano, si tú eres parte del pueblo del pacto de Dios, del nuevo pacto, entonces esta verdad, que es verdad con respecto a Cristo, también lo es para ti. Y tú entonces tienes la ley del Señor escrita en tu corazón, así como también el Señor tuvo la ley escrita en su corazón. Qué interesante saber eso, ¿no? Que el mediador del pacto tenía las características de las personas que pertenecen al pacto también. La ley de Dios escrita en su corazón. Luego, entre el versículo 9 y el versículo número 12, que termina allí la primera sección de nuestro salmo, nosotros vemos el anuncio de la justicia del Señor. Esta es una continuidad de lo que venía sucediendo en los versículos anteriores. Al menos entre el verso 9 y el verso 10 se describe esto de una forma prominente, la participación de Cristo como la participación del cristiano dentro del nuevo pacto. Él dice que ha anunciado justicia en grande congregación. Eso es verdad con respecto a Cristo y también con respecto a David. Pero dice, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Sí, esto puede ser verdad con respecto a David. No hay nada que pueda decirnos que esto no sea realidad en su vida. Pero esta es una verdad aplicada mayormente a Cristo. Él publicó la salvación de Dios a todo el pueblo de Israel. Él no refrenó nunca sus labios. Habló delante de quien debería haber hablado, delante de los religiosos y delante de los gentiles. Y él se encontró entonces de esta manera, publicando las palabras del Señor para mostrarnos que de ambos pueblos él haría uno. Y él nunca frenó sus labios para decir la verdad con respecto a Dios. Mis hermanos, si nosotros somos parte del pueblo del pacto, nosotros no podemos refrenar nuestros labios para predicar al Señor delante de todo aquel que lo requiera. Muchos cristianos en nuestro tiempo han cedido ante el relativismo. Muchos cristianos en nuestro tiempo han cedido ante el temor y el silencio y no predican a Cristo, aunque vean a la persona de enfrente muriéndose delante de ellos. Necesitamos recordar que como parte del nuevo pacto, que como parte del pueblo del pacto tenemos una responsabilidad delante del Señor, la responsabilidad de anunciar a nuestro Señor Jesucristo. Luego, nosotros sabemos esta verdad de manera preciosa y deberíamos replicarla en nuestra vida. Stewart Perowen escribió estas palabras con respecto a que no refrenaríamos la boca o la lengua al hablar del Señor. Él dice, estas palabras se juntan para expresar su franqueza, la de un corazón ardiente que quiere mostrar su gratitud. No se necesita ninguna descripción complicada para que podamos ver la semejanza de uno cuya vida era un acto de acción de gracias. ¿Es así su corazón también? ¿Arde su corazón de esta manera? Matthew Henry hizo una aclaración con respecto a no encubrir la palabra del Señor. Esto da a entender que todo el que emprende la predicación del Evangelio de Cristo va a sentir la gran tentación de esconderlo, porque tiene que ser predicado contra gran oposición y frente a dificultades. Fin de la cita. Es verdad eso, mis hermanos.
No podemos evadirlo. Nosotros sentimos temor de predicar el evangelio por la oposición que pueda presentarse, por lo que puedan decir de nosotros. Muchas de esas cosas son tan difíciles en nuestra vida. Queremos encubrir la palabra del Señor para no ser tildados como evangélicos, para no ser tildados como a personas que se han dejado lavar el cerebro o para no ser despreciados. Todos resistimos ese tipo de situaciones. Nuestra carne pretende oponerse a la labor que Dios nos ha mandado, pero debemos hacerlo si realmente somos parte del pueblo del pacto, porque nuestra lengua no puede contenerse ante tal majestad, ante tal grandeza. Necesitamos anunciar a nuestro Rey y a nuestro Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Recuerda que Él se encuentra esperando. En esta sección parece que hay una nueva proclamación para que el Señor actúe. Y Él dice que tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. Pero mira lo que dice el verso 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. ¿Sí? Y mi corazón me falla. Así que esta es una gloriosa verdad. Esta gloriosa verdad de parte del Señor es una verdad prodigiosa, maravillosa con respecto a lo que pasa en nuestra vida. A veces los males se aumentan por doquier. Nos llega un mal y nos llegan todos al tiempo. Debemos recordar esto, mis hermanos. Las misericordias del Señor son grandes. Y su misericordia y su verdad nos guardan todo el tiempo. Debemos esperar porque vendrá rescate de su parte. Vendrá rescate de parte de nuestro Rey y de nuestro Salvador. Mi amigo, déjame un momento que yo pueda citar un salmo escrito por Charles Spurgeon. Realmente es un himno que pocas veces se canta. Cuando él dice que no puede levantar su vista, él dice que realmente no podía levantar su vista a sus propias maldades. Es decir, que él no podía identificarlas. Él se sentía como que no tenía pecado. ¿Qué mayor referencia a Cristo que esta? Pero los pecados fueron puestos sobre él y él los tomó de Cristo como si fueran suyos. Fue hecho pecado por nosotros. Oh, alma mía, ¿qué consecuencias te habrían acarreado tus pecados eternamente si el amigo de pecadores no hubiera condescendido a tomarlo sobre sí? Escucha ahora el himno. Son más que los cabellos de mi cabeza, pecados contra el Dios Santo, pecados contra sus leyes justas, pecados contra su amor, su sangre, pecados contra su nombre y su causa, pecados inmensos como el mar. Escóndeme, oh Getsemaní, escóndeme debajo de los brazos y del abrigo de aquel que cargó el pecado, nuestro Salvador, nuestro Rey, Jesucristo, quien padeció lágrimas de sangre en el huerto de Getsemaní. Maravilloso, ¿no le parece? Él cargó nuestro pecado, todo Él lo cargó. ¿Quién es la imagen más grandiosa de la paciencia? ¿Quién es la imagen más grandiosa de tal acto y de tal belleza? ¿Quién es aquel que ha puesto sobre sus propios hombros nuestro pecado? ¿Quién es, mis hermanos? La justicia engrandecida y la gracia victoriosa, el infierno sometido y el cielo glorificado, la muerte destruida y la inmortalidad establecida, el pecado derrocado y la justicia resplandeciente. ¿Qué tema para un himno en aquel día en que nuestro Señor beba el vino de nuevo con nosotros, todo en el reino de nuestro Padre Celestial? Qué tema maravilloso, la victoria del Rey, el que ha llevado sobre sus propios hombros nuestro pecado, aquel
que llevó sobre sí mismo nuestras transgresiones. Déjeme finalizar con estas palabras de William J. Él dice que Dios observa la eficacia de nuestros pensamientos. El que piensa en ti es un Dios a mano no distante. Él tiene todos los sucesos bajo su control. Él es Dios, es el Dios de toda gracia y en Él podemos esperar, podemos confiar en Él, mis hermanos. La paciencia es necesaria ser ejercitada, pero no podrá ser ejercitada si Dios no nos somete a pruebas y a situaciones donde realmente se coloque a prueba la confianza que tenemos en Él para ver qué tanto podemos esperar en Él, qué tanto esperamos en Él. El tamaño de nuestra confianza es el mismo tamaño de nuestra paciencia. Nuestro Señor nos ayude, mis hermanos. No voy a citar el resto de versículos entre el verso 13 y el verso 17, porque son casi que de manera idéntica al Salmo 70. Así que en el Salmo 70, entonces podré exponer de una manera un poco más detallada lo que él está mencionando en esta parte de nuestro Salmo. Y el Señor nos permita, mis hermanos, entonces siempre tener confianza y seguridad en Él en medio de nuestras pruebas y de nuestras dificultades. Padre, yo quiero darte muchas gracias, Señor, por este salmo. Sobre todo, gracias por el llamado a esperar en ti, Señor. Padre, aquellos que esperaron la promesa, la vieron, Señor. Cuánto desearíamos que nuestra alma sea como el alma de Ana o el alma, Señor, del hombre que estaban esperando en el templo hasta el momento cuando pudieran ver con sus propios ojos al Mesías. Y tú los postergaste durante mucho tiempo. Cuánto desearíamos nosotros poder ver con nuestros propios ojos al Mesías Rey, al Mesías Redentor, viniendo en las nubes, en gloria, y todos sus santos ángeles con él, y junto con ellos todos aquellos que han muerto en el Señor. Aquel día en el que el mundo temblará, en el día cuando los pies y las rodillas de todos aquellos que le rechazaron temblarán, el día aquel donde todos aquellos que se le han opuesto desearán la muerte, saltarán de precipicios buscándola, se esconderán debajo de las piedras, pero la muerte huirá de ellos. Cuánto deseamos aquel día cuando los justos sean vindicados, cuando el pobre y el afligido no sea sometido a los vejámenes, Señor, de este mundo, cuando el opresor y el dictador no se enseñoree sobre sus siervos y sobre los que se encuentran bajo su autoridad. Cuánto deseamos aquel día en el cual la justicia sea vindicada y el inocente sea rescatado de la cárcel. Aquel día cuando tus siervos los profetas sean vengados y cuando la sangre de tus hijos, aquellos que han sido decapitados por la palabra tuya, sean finalmente restaurados, restablecidos y aquellos sus opresores sean finalmente castigados. ¿Cuándo deseamos aquel día cuando los promotores del aborto sean abortados? ¿Cuánto deseamos aquel día cuando aquellos que han rechazado tu imagen, yéndose en pos de pasiones en contra de naturaleza, sean rechazados como tu imagen? ¿Cuánto deseamos, Señor, aquel día que los que han asesinado, Señor, a tus siervos, los que han sido degollados al pie de los mares, sean degollados por el Cordero? ¿Cuánto deseamos, Señor de gloria, el día aquel cuando nosotros veamos esto? Lo esperamos, Señor, con paciencia, pero sabemos, Señor de gloria, que esa paciencia significa que tendremos que enfrentar una gran cantidad de tribulaciones. Padre, ayúdanos, Señor de gloria, a ser pacientes esperando en ti. Ayúdanos a esperar, Señor, para el día cuando finalmente aquel que cargó en el madero todas nuestras enfermedades y dolores, finalmente los arrebate de nuestro cuerpo mortal. Cuánto deseamos, Señor, entonces, aquel día, y cuánto esperamos, Señor, con paciencia, que venga aquel que escribió la ley en nuestros corazones y vindique nuestra espera, que nos rescate de la mano de los impíos,
que nos rescate de la mano de los opresores, de los corruptos, de los idólatras, que nos rescate, Dios de gloria, de las aflicciones que tenemos que enfrentar en este mundo. Pero esperamos en ti con paciencia, no solamente nuestra sanidad, también esperamos con paciencia tu promesa. Esperamos que tú finalmente restaures nuestros hogares. Tú eres el padre de familia por excelencia. Esperamos el día cuando tú restaures nuestra familia. Tú eres el esposo de la iglesia, el esposo por excelencia. Esperamos aquel día cuando tú restaures nuestras relaciones matrimoniales. Tú eres el hijo por excelencia. Esperamos el día en el cual tú tomes a los hijos nuestros y a los hijos de cada familia del mundo, Señor, y tú lo coloques en su lugar y ellos puedan honrar a sus padres y a sus madres. Bendito Dios de gloria. Cuánto deseamos esperar en ti. Tu misericordia y tu bondad sean hechas sobre nosotros. Y enséñanos, Señor, a esperar. Te lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias. Se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor. Seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Aquellos los que aman tu gran salvación. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor. Seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña
Mi hermano y amigo amado, yo no sé si tú te encuentras esperando en el Señor algo de su parte. Tal vez es tu familia, o tu matrimonio, o tus hijos, o la transformación de tu esposa o esposo en diferentes áreas de su vida. Si es tu economía o es tu salud, en lo que sea que nosotros nos encontremos esperando en el Señor, esa espera que Él está usando en nuestra vida la está usando para nuestro bien, para que nosotros saquemos de nosotros uno de los frutos más difíciles y preciados, la paciencia y la confianza. El confiar en que Dios hará su obra en nosotros es una medicina para nuestro cuerpo. Allí se vindica realmente quiénes son hijos de Dios y allí Él nos forma en el horno ardiente de la espera y allí Él nos favorece con su ayuda. Allí Él nos planta como un árbol fuerte y robusto que luego crece lo suficiente como para dar vida a las aves que hacen sus nidos en ella. Pero necesitamos aprender a esperar. Esperamos en nuestro Señor Jesucristo, el que es el mediador del nuevo pacto. Esperamos en aquello que fue escrito de Él y esperamos en todas las palabras que Él dijo, en sus promesas y en lo que Él escribió. Esperamos su liberación y su rescate. Pero a medida que lo esperamos, nuestro corazón da fruto de la ley que se encuentra escrita en Él. Nuestro corazón da el fruto de la espera, de la paciencia y de la bondad del Señor. Espero que este día Dios permita que tú puedas meditar en los frutos maravillosos obtenidos de esperar en Él y que eso te traiga gozo y tranquilidad. Dios los bendiga mucho, mis hermanos. Chao, chao.